Muy buenas a todos aquellos que nos acompañan a esta grandiosa edición de La Verdad de Dios que mata el relato. Antes que nada quería volverme a presentar de nuevo con todos ustedes, los que nos acompañan del otro lado, después de casi un mes de no estar subiendo material ni contenido al canal. Quiero decirles que ha servido para mucha meditación, mucha oración, mucho momento en familia y fundamentalmente de estudio, porque eso es lo que ha sido estos últimos días para mí. De nuevo, como siempre decía yo, gracias a los suscriptores nuevos, por los que nos están acompañando hasta esta nueva edición, ¿sí? En este mes de septiembre del año 2023. Y este video que quería subir yo hoy era más que todo para hacer un reconto de todas las cosas que fueron pasando últimamente, que si vivimos en Argentina sabemos perfectamente que es bastante mucho lo que ha ido sucediendo desde que dejamos de actuar en el canal, ¿sí? Para tomarnos este tiempo hasta el día de hoy, que como bien dije al principio del video es más o menos un mes. Yo este video podría hablar de un montón de cosas. Primeramente yo voy a dar gracias a mi Dios y Padre que me trae hasta acá, a mi familia que siempre me soporta y fundamentalmente a la sabiduría que me inspira la palabra de Dios para poder ir discerniendo, o no sé cómo se dirá, pero por ahí, la palabra del Señor dicha día tras día. En donde la sociedad en la que vivo, que es muy difícil, es la latinoamericana y es la argentina. Es un país en donde las bendiciones de nuestro Dios se pueden ver en la naturaleza, en los bienes naturales que nos ha dado nuestro Señor, nuestro gran Señor, para que nosotros los cuidemos, y el pueblo de bien, que hoy por hoy se encuentra despertando de un gran letargo y de una gran siesta de esclavitud para pasar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero también es un país en donde el mal está dando su batalla y en donde realmente la confusión está primando en muchas personas, en muchas gentes que todavía siguen acostadas en el sueño de muerte. Y digo de muerte porque cuando uno tiene la conciencia medio cauterizada, sin tener la presencia de Dios en su vida, es imposible de que de ese corazón nazcan cosas buenas. Por lo tanto, todos los días le agradezco a mi Señor por la vida y por la posibilidad del arrepentimiento que me hizo conocer el nombre de Jesús y fundamentalmente a su apertura de ojos, no solamente en mí, sino en mi esposa, que es mi otra mitad, en la que nos ha permitido estar bien preparados, mejor dicho, refugiados en el castillo de toda fortaleza. Y por eso quería abrir este nuevo video con el Salmo número 31, que es una declaración de confianza para todos aquellos amantes de la palabra de Dios. Esto dice así: el Salmo 31 comienza: en ti, oh Señor, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído y líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, porque tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Hasta ahí quería leer hasta el versículo número 5, porque es así como me he sentido identificado en este último tiempo. Me siento muy lleno de fuerzas, como sus promesas también así lo indican, para pasar a hablar de los temas candentes del momento, de la actualidad de la Argentina, porque mucho se me ha juzgado a mí y a tantos otros compatriotas argentinos por nuestra defensa a las ideas de la libertad, que en este momento enarbolan como líder a Javier Milei, el muchacho que tenemos aquí de este lado, al cual orgullosamente y con la conciencia limpia de obras muertas sigo hace ya por lo menos 6 o 7 años, por lo tanto conozco mucho la forma en la que se expresa, los ideales que lo mueven, y sé que en estos últimos 7 años jamás ha vacilado en sus convicciones, porque yo intuyo en el espíritu de que es un elegido de Dios, y sin titubearlo lo digo. Muchos han pensado de que por hablar la palabra de Dios, que es lo que me apasiona, soy un pastor, y yo siempre les he dicho a los que me han preguntado, estoy en contra, incluso de los mentirosos pastores que representan a la religión. A cara lavada lo puedo decir y con tranquilidad.
de habérselos dicho también en persona a varios de los pastores de diversos tipos de religiones, porque creo yo que no solamente es el protestantismo el que tiene o acarrea problemas básicos en cuanto a la fe cristiana, sino también el catolicismo. Y en base a eso quería tocar justamente uno de los puntos que tenía para hacer el video de hoy, que es que en estos últimos días, el video se está grabando hoy, que es 5 de septiembre del año 2023, pues bien, hoy el día de ayer se movilizaron diferentes tipos de pastores, se le podría decir, o curas, o sacerdotes, ¿no es cierto? Villeros, se les dice así porque están en los barrios más populares, más en realidad se los conoce como pobres, ¿no es cierto? Del conurbano bonaerense o del resto del territorio argentino. Desgraciadamente, y para el mal de esas personas, hay mucha pobreza en la Argentina, ya supera el 40%, y a la gente que es pobre, por supuesto que es esclava incluso, y es víctima de este sistema nefasto de gobierno representado por el Estado, las han esclavizado generalmente con ayudas sociales, que se los conoce en Argentina como planes sociales, y sinceramente han matado, como Adam Smith hablaba ya en el año 1776 en el libro de las riquezas de las naciones, a la raza de los trabajadores. Raza de trabajadores que ha hecho crecer, por ejemplo, este país Argentina, desde el cual yo grabo mi video, por contribución de nuestros padres, en un país grande, ¿no es cierto? Y un faro a nivel mundial por la calidad de sus trabajadores y por el buen don de gente que había en este país, representado en tantos mártires, inclusive de la nación argentina. Pero en definitiva, mi punto iba al siguiente, a que estos curas villeros, representantes de la Iglesia Católica, que se dicen defensores de los pobres y que llevan la palabra de verdad, el pan de vida, a nuestro Señor Jesús, a los lugares más carenciados, han salido a poner el grito en el cielo, si se me permite la expresión, porque Javier Milei es una persona que opina de la santidad, entre comillas yo pondría, del Papa. En realidad Bergoglio es el representante de la máxima iglesia católica a nivel mundial, ¿no es cierto? Han puesto el grito en el cielo porque Javier Milei y muchos de sus pensadores, libres pensadores de la doctrina de la libertad, han criticado, de lo cual muchas veces el protestantismo así lo dice, de que el Papa argentino, digamos, Francisco Bergoglio, es el mismo representante del maligno en la tierra. Y yo quería, porque ellos hacían una misa como para subir el honor o aumentar el honor del Papa Francisco y para defenderlo ante Javier Milei como si fuese la representación de una dictadura nazifascista. La verdad que a mí me pasma desde el punto de vista cuán controversial y cuán doble vara puede tener un guía espiritual del pueblo de Dios, en donde ve a su pueblo sumido en la ignorancia y en la pobreza, porque los curas villeros conocen el entorno en donde ellos están, y no hagan nada por sacar ese pueblo de la condición en la que se encuentra, antes de defender casi por idolatría a un ser humano, como lo es Bergoglio, en este caso el Papa Francisco, frente a acusaciones que altro que son verdaderas. Digamos, si nuestro Señor Jesucristo es vuestro Señor, a ustedes, curas villeros, les hablo, sabrían que uno de los grandes mandamientos del Señor es justamente ese, la grandeza del servicio, es decir, la humildad, de manera tal que el Papa Francisco, llamándose a sí mismo Santísimo Padre, o el representante de Cristo aquí en la tierra, se sube al podio casi de la divinidad, digamos, y eso no solamente es herejía, sino fundamentalmente es una idolatría de las más nefastas, porque, que yo sepa, nuestro Señor Jesucristo no tenía su propio país, como lo es el Vaticano, ni mucho menos tenía lingotes de oro guardados cuando podrían paliar la mayor cantidad de gente que está en la ignorancia, en la pobreza y muere de desnutrición, por ejemplo, que en Argentina es un 10% de la población de nuestro país, la indigencia, ¿no es cierto? Gente que ni siquiera puede llegar a comer en el día. Mucha gente de la cual, por ejemplo, frecuentan estos curos villeros que pusieron el grito en el cielo en contra de Javier Milei porque decía justamente esto del Papa Francisco. Quisiera recordarles también a los curas villeros por qué nunca hablaron cuando la pedofilia se fue infiltrando en las redes sociales, cuando la pedofilia se fue infiltrando en las familias que ellos mismos conocerían. No solamente casos de fornicación, de gentes que deberían ser pastores o guías espirituales hacia la gente del pueblo que escucha al Señor mediante la boca de supuestamente ustedes, curas villeros, o por ejemplo podría decirles por qué nunca jamás
dijeron de los políticos hacían negocios con ustedes para evitar caer sobre los narcotraficantes o evitar perseguir a tal o cual persona porque era protegido supuestamente. Sinceramente me quedo pasmado de que ustedes no pongan el grito en el cielo con la inflación mensual en la cual hace que la pobreza y la esclavitud aumenten en nuestro querido patria, Argentina, que en este mes de agosto pasado va a ser cercano al 12% y estirado a nivel anual, digamos, estaría arriba de un 140%. ¿A dónde está la representación de los pobres? ¿A dónde está la representación de los que no tienen voz? ¿O será que por recibir un sueldo del Estado ustedes tuvieron que entregar el alma al diablo y no poder hablar en contra de lo que el pueblo siempre reconoció, la hipocresía en la Iglesia Católica? Y muchos protestantes también están poniendo el grito en el cielo, también por Javier Milei, pero ninguno de ellos ha podido tan siquiera leer cuál era el plan de gobierno, tan siquiera ver un video subido por el mismo Javier Milei a sus plataformas, que no sean donde se manipule la verdad, como los medios de comunicación masivos, tanto como La Nación Más, como C5N, como diversos tipos de medios de comunicación controlados por la pauta, por la propaganda, por el dinero, por los sobres, por como quieran llamarlos, del mismísimo Estado. ¿Por qué los protestantes entonces, decía, ponen el grito en el cielo por Javier Milei si nunca han estudiado? Es decir, Oseas decía, por ignorancia muere o perece mi pueblo. Y sinceramente me quedo pasmado porque además de todo esto, no han escuchado la voz del pueblo argentino que dice que se acabó, no aguantamos más para tener ningún parásito más en el cuerpo que nos siga enfermando y dejando tras de sí problemas siempre sociales, económicos, culturales, como el trabajo, como la pérdida de la cultura del trabajo, como la fuga de capital humano, de niños, de jóvenes que se van a otros países porque no encuentran futuro aquí. Y allí no sale la religión nunca a marchar a las calles, pero sí cuando un hombre viene a libertar un pueblo. ¿Cómo es eso? Es la hipocresía, porque en realidad parece ser que alguien como Javier Milei representa más la Biblia que ustedes, que supuestamente se la pasan leyéndola todo el día. Entonces, eso quería yo decirlo porque sentía con ganas de salir, como le dije a mi mujer recién, a la cancha. Yo sé que es un momento por ahí muy difícil del país, pero todos tenemos que salir a defender lo que el Señor nos está revelando, porque también creo que hay una revolución silenciosa de fe en el pueblo. Una revolución silenciosa que no le teme más a las garras, ni del Estado, ni de la casta religiosa, ni de la mentira, ni de los tiránicos, ni de los hipócritas que cada día ponen una careta diferente para enfrentarse a los mismos de siempre, que somos nosotros, las ovejas del matadero, que estamos preparando este glorioso país, esta gloriosa patria, para el regreso del Señor Jesucristo, que va a ser prontamente. Y sencillamente los que conocemos de profecía sabemos identificar muy bien a los que son también profetas de Dios, a los enviados de Dios, a los que vienen a poner en libertad a los cautivos, a liberar a los presos, a aquellos que vienen a cambiar el manto de tristeza y de angustia en llantos, pero de alegría. Porque no soy yo quien los va a convencer a ustedes, sino Dios en ustedes, si creen en la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cómo está la sociedad en la que vivimos? ¿Por qué los curas villeros o los pastores o los mismos políticos que están escandalizados porque, por ejemplo, antes de ayer, a principios ahora de septiembre, llegaron los zurdos, me refiero a aquellos malos perdedores que aman la presencia del Estado y la justicia social que termina siendo injusta, porque es robarle a uno para darle a otro, en donde el mérito no importa? ¿Por qué entonces esta amenaza que hubo de esta parte zurda, ¿no es cierto?, a dos candidatas a diputada, una candidata a diputada, Lilia Lemoine, del Partido de la Libertad Avanza, en donde la rociaron con nafta en un gravísimo intento de homicidio, y a su vez también a boicotear un acto, llamaron, en donde se recordaba a las víctimas del terrorismo en los tiempos de Isabel Perón, allá por los años 1970, antes de la dictadura, de la última dictadura, encabezada por Videla, diciéndoles que Villarroel, que es la candidata a vicepresidenta de Milei, estaba haciendo un acto proselitista de campaña y totalmente confrontativo con respecto a que supuestamente
soportaba y estaba a favor de los dictadores, cuando en ningún momento fue un acto para estar a favor de la dictadura. Porque, por decir una sola de las cosas, los que conocemos profecía y queremos libertar a este pueblo, no somos ni de derecha ni de izquierda, somos cristocéntricos. Somos personas que están más allá de lo que este mundo o las líneas de este mundo nos quieren imponer, porque somos libres. Y nosotros no nos definimos ni de izquierda ni de derecha, porque nos parece inclusive o se nos antoja medio de tonto y de necio andar catalogando a otro hermano de carne y de sangre como nosotros como de izquierda o de derecha, cuando en el fondo somos seres humanos creados a la imagen de Dios. Pero ciertas personas no tienen ese don del bien adentro y desean con todas sus fuerzas el odio, el matar, la hipocresía, esconderse detrás de lemas hermosos y llenos de amor como la justicia social, para realmente hacer sus planes macabros, que es matanza, violaciones, totalmente antidemocráticos, cortar la circulación o la libre circulación como lo han hecho en este acto, para que las personas que quisieran acceder a ese acto, en donde se recordaba a las víctimas del terrorismo, pudieran ir a honrar a sus muertos o recordarlos tan siquiera. Y eso también es menester que todos los que conozcamos las profecías salgamos a dar la pelea. La pelea es una pelea de fe. La pelea es para preparar el camino del Señor como si fuéramos una voz en el desierto, porque sinceramente estamos en un desierto de soledad, en donde vemos que las personas que tienen el Espíritu de Dios crecen en sabiduría, pero los incrédulos se derrumban moralmente todos los días. Y es increíble, muchos dicen que estamos viendo como un cine, y es verdad. Estamos viendo cómo la palabra esa, que es en definitiva hechicería, un cine, ¿no es cierto?, está manipulando las mentes de personas que parece ser que lo único que tienen es carne, huesos y sangre, pero no tienen alma ni espíritu, porque están muertos en su conciencia. ¿Quién prendería o quisiera prender fuego a alguien para matarlo solamente porque está haciendo un acto para recordar a los muertos víctimas de terrorismo? ¿Quién podría tener ese mal adentro? ¿Podríamos decir que es un hijo de Dios? ¿Podríamos decir tan siquiera que conoce al Señor Jesucristo? ¿O tenemos que inclusive tomarlo como una víctima de la sociedad, como propone el zafaronismo? No, porque literalmente él era nieto de un ex montonero o ex ERP, que es el Ejército Revolucionario Popular, que quisieron instaurar la dictadura castro-chavista aquí en Argentina en los 70. Entonces, la pregunta es esa, digo, porque todos somos fáciles de decir Javier Milei está loco, Javier Milei grita, Javier Milei se enoja. Y no se le puede decir nada a Javier Milei. Pero ¿por qué no probaron estudiando? ¿Por qué no probaron debatiendo con datos y no relatos? ¿Por qué se creen ustedes que lo votó más del 30% de la población argentina? Estamos hablando más de 7 millones de personas. ¿Por qué se creen que cada ciudad, cada pueblo donde va lo reciben con 2 cuadras de gente que está deseando de que él sea el próximo presidente, gobernador de este país? Porque tenemos esperanza en Cristo y porque estamos hartos de la esclavitud. Porque cuando a un preso le abriste sus esposas y siente la libertad en las 2 manos, no se quiere volver a poner de nuevo las 2 esposas, porque ha conocido, ha probado de primera mano lo que significa ser libre y tener las 2 manos separadas. Ustedes, en vez de darse cuenta de eso, solamente buscan con la violencia querer convencer a aquellos distraídos de que ustedes son los buenos, pero en realidad son los malos, porque ustedes, sus frutos, hablan por ustedes. No hablan por Milei, no hablan por Lilia Lemoine, ni hablan por ninguna persona que haya sufrido, por ejemplo, en esta última semana, atentados terroristas como los que ustedes también, de izquierda, porque también lo hicieron los de derecha, lo hicieron. Una persona que es violenta, sea de izquierda o de derecha, es violenta. Y la persona que odia, según Cristo Jesús el Señor, es homicidio. Entonces, el que se enoja pierde. Y creo que Javier Milei se ha dejado de enojar y está explicando su plan de gobierno que no ha cambiado, porque la dolarización es una herramienta de la libre competencia de monedas, porque la libre competencia de monedas es un desprendimiento de la idea central de Javier Milei, que es la libertad. Y eso es lo que yo quiero: libertad, libertad y libertad. Y por supuesto la libertad no es llevarse
expuesto los derechos de tu prójimo. Porque que yo sepa, Javier Milei, desde que lo conozco, predica lo mismo, que el capitalismo o el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en los principios o en los derechos de, digamos, el principio de no agresión, respetando los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. En donde la única manera de ser exitoso es dando un producto o un servicio de mejor calidad a un mejor precio hacia tu prójimo. Y que inclusive la sociedad que abraza estas ideas liberales, ¿no es cierto?, termina siendo una sociedad mucho más justa y mucho más piadosa para con sus prójimos y con sus pobres. Porque como decía el Señor Jesús, pobres siempre habrá en la tierra. El tema es no multiplicarlos, como le encanta, se ve a los católicos, a los protestantes y a los que aman el Estado presente. Porque esos que me quieren venir a convencer que el catolicismo o el protestantismo son la verdadera religión de Cristo, cuando lo único que hacen es vivir a costa de diezmos o de esfuerzo o sudor ajeno, aún viendo al pueblo que va a escuchar la palabra de Dios que no llega a fin de mes, que no llega a pagar las cuentas, que no llega a llenar la heladera como tienen la heladera llena los pastores y los curas, que no llegan a comer todas las noches, que no llegan a dormir bajo un techo, pero sin embargo al fin de semana siguiente le siguen pidiendo plata. Entonces esas cosas ya no van más, muchachos. En esta Argentina y en este mundo que va a venir a gobernar el Señor Jesús, al hipócrita y al tramposo no se lo va a conocer más como gente generosa, como se lo conoce hoy a los curas o a los pastores. Porque al único que se lo conocerá o se le rendirá homenaje es a los generosos, que por sus generosidades serán reconocidos. Es decir, por el hacer y no por el decir. Porque nos hemos olvidado, no todos, sino los incrédulos, se han olvidado de que el pueblo que estaba sentado en grandes tinieblas vio gran luz. Luz les resplandeció a los que estaban en valle de sombra de muerte. Porque nosotros los argentinos vivíamos así. Pero luz resplandeció sobre nosotros, que son las ideas de Cristo Jesús el Señor. Y acá, aunque pareciera que es un río revuelto, vaya si no hay ganancia de pescadores, de hombres, digo yo. Porque hay una revolución silenciosa de fe que se está llevando a cabo, como bien dije antes al principio de este video, a pesar del deterioro moral del pueblo incrédulo que también vive en la Argentina, porque es la misma batalla de siempre, la mentira versus el bien de la verdad. Es la verdad de Dios que mata el relato, como quise titular a mi canal de YouTube para compartir con ustedes estos tipos de videos, en los cuales me siento en un formato cómodo y que sé que ustedes también, muchos me han dicho de que vuelva a hacer una entrevista con mi padre, estoy programándola, así como también con el Herrero Liberal, al cual le mando un gran saludo, que seguramente no sabe nada de mí también, porque hace como 3 semanas que no le hablo, pero el Señor me ha reverdecido como esa higuera, y yo siento que el pueblo de bien de la Argentina se tiene que terminar de arrepentir y volver a los pies de Cristo, porque es como aquella higuera en donde todavía no tenía fruto, y el padre la quería cortar, pero el Señor dijo, déjame, Padre, que le acabe un poco más y le eche de nuevo abono, a ver si esta vez da frutos. Y si no llega a dar frutos, ya está, cortémosla. Pero la juventud está clamando gritos de libertad y justicia. Los viejos están despertando de que el camino del radicalismo y el peronismo no era el correcto, porque nos han llevado después de 100 años, a 2 dictaduras, señores y señores, a romper 3 signos o 4 monetarios, a tener una inflación, a tener 2 hiperinflaciones y esta la tercera hiperinflación, sin ninguna guerra entre medio, pobreza de un 40%, indigencia de un 10%, no hay paz social, las cosas que queremos que funcionen bien como la educación, la justicia, no funciona nada bien, se vive de paro, el trabajador no llega a tener fin de mes, hay trabajadores pobres en la Argentina, que no llegan a pagar ni siquiera la canasta básica, pero ahí nadie pone el grito en el cielo. Y si uno afila el ojo, se va dando cuenta que cada día hay más iglesias en pueblos cada día más pobres. Y realmente esto está totalmente mal y podrido desde la base y nadie lo quiere ver. Pero por eso yo honro a nuestro Señor Jesucristo, por haber levantado un enviado y a un gran profeta como Javier Milei. Lo voy a defender porque defiendo las ideas que él predica, que no son nada más ni nada menos que este glorioso libro que les he venido hablando. Muchos me dicen, uy, hablas mucho. Y bueno, y esto es la sabiduría que uno le da a la Biblia, no soy yo. Si ustedes
Prueban leyendo, por eso todos los que critican a Javier Milei porque duerme con perros, porque supuestamente estaba con su hermana, que son todas mentiras, como el libro El Loco, que sacaba, digamos, información de Wikipedia y después hizo un libro sin ningún testigo que estuviera presente ni nada, una tremenda paparruchada, que lo subieron los canales de televisión más masivos en la Argentina, mostrando sus caretas que trabajaban por la pauta, o sea, siendo parásitos de los gobernantes, que son parásitos que esclavizaron a este pueblo, o sea, son parásitos de parásitos, los falsos periodistas, que también son casta. Si ustedes probaran leyendo y estudiando, y sacando el ojo de la tele y de la tecnología manipulada por los que quieren formar tu opinión, si vos estudiaras, si vos realmente te esforzaras y tuvieras mérito en sacar tus horas de ocio para estudiar, para comprometerte con el prójimo, verías cómo la sabiduría y el don de palabras se te viene también a tu mente, porque Dios ama a los que le buscan y a los que se humillan ante Él. Ahora, quería hablar, para cerrar este video, para que no sea tan largo, del crecimiento económico y la libertad del individuo versus el colectivismo tiránico y esclavizador. ¿Saben por qué? Porque la única manera de salir de un bache, de un periodo de decadencia que en Argentina lleva 100 años, no es haciendo lo mismo de siempre, sino es volviéndose a las sendas antiguas, volviéndose a ver qué es lo que hicimos mal. Porque hay una cosa que no podemos negar, es insoslayable, que hemos pecado ante Dios y ante nuestro Señor Jesús, porque hemos abrazado ideas colectivistas que lo único que han hecho es tiranizar a la sociedad con mentiras y con migajas. Porque de la migaja comía Lázaro, de la migaja de los banquetes del rico o pulón, comía Lázaro el pobre. Así también el pueblo argentino, y en realidad todo el pueblo latinoamericano, también africano, cierto pueblo también asiático, comen de la migaja de unos pocos, ¿no es cierto? Y no solamente son políticos, también están por detrás los poderes y entes del mal, que son aquellos que han vendido o son mismo de la camada del diablo, ¿no es cierto? Aquellos que no les interesa el pueblo para nada, sino la esclavitud que reditúa en ganancia para unos pocos. Y los faros que deberíamos haber tenido para despertar este pueblo no han funcionado. No han funcionado ni siquiera aquellos que tenían que tocar la trompeta cuando venía el ejército a atacarnos. Supuestamente eran faros para nosotros, luces que nos hacían entender la moral, que nos hacían entender el trabajo, el crecimiento económico, el compartir con el prójimo, el ahorro, la inversión, el mérito. Y miren cómo está el pueblo, miren cómo está la juventud, miren cómo está sedienta de cada día pedir más derechos y no tener ni un solo deber, y realmente hacerle la vida imposible a la persona de bien que se esfuerza por cada día no solamente alimentar a su familia, sino ser libre y de beneficio y bendición al prójimo. Entonces, es un tiempo de prudencia, de oración, pero fundamentalmente de justicia. El que las hace, las tiene que pagar. Y en Argentina va a empezar eso. Y no me vengan a decir que los políticos que nos trajeron hasta acá son la solución del problema, porque todos se quejan de que Milei no va a llevar adelante lo que propone. Díganme ustedes, ¿Massa llevó adelante lo que propone? ¿Patricia Bullrich llevó adelante lo que propone? ¿Me entienden lo que les digo? Y los dos gobernaron, y los dos están hace más de 30 años en la política jugando entre ellos a ver quién tiene el poder. Mientras tanto nosotros cada día estamos más pobres, más ignorantes, con menos derechos, con menos libertades. Y acá se levantan los que realmente quieren levantar al país. Me extraña araña que Argentina, siendo la samaritana de toda Latinoamérica, habiendo ayudado tantos hermanos, muchos hermanos en este momento nos estén dando la espalda en la batalla que saben que Argentina necesita dar para volver a levantar a toda Latinoamérica como siempre debió haber sido. ¿Por qué, si la Argentina siempre tuvo educación, salud y justicia para todos, gratuitamente, hablo con todos mis hermanos latinoamericanos, por qué ahora le dan la espalda a la Argentina? ¿Por qué ahora nadie pone el grito en el cielo cuando nos ven a nosotros esclavizados, con inflación, con que no llegamos a pagar las cuentas a fin de mes, con que nos han sacado la libertad? ¿Por qué no apoyan y critican nomás? Ojo, no sean como los religiosos, porque en los tiempos de Jesús también había muchos que veían al Señor sacrificándose, peleando contra todos porque todo el mundo hablaba mal de Él, mentiras además decían de Jesús, y todos los que
pensaban que por dentro podía llegar a ser, no lo decían públicamente porque tenían miedo a que lo echaran de la sinagoga. O otros, como la ola iba en contra de Jesús, también lo insultaban y lo terminaron crucificando. Entonces, ojo, porque ustedes que se lamentan de por qué lo matamos a nuestro Señor, mirá, si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo lo hubiéramos escuchado, ustedes mismos cuando ven a un profeta y un enviado de Dios, tiemblan como niñas, porque no saben decidir si están acá o allá y no salen de la tibieza. O hay algunos que directamente ni estudian y opinan. Ni estudian y opinan. Yo voy a repetir lo que dijo Pablo. El que no trabaja, tampoco que coma. Si ustedes no están trabajando para la libertad de este pueblo, ustedes no van a comer de la libertad de este pueblo. Y eso no lo digo yo, es palabra de Dios. De una verdad de Dios que se ha abierto para matar todo relato. Y que gracias al mismo Dios puedo ver que ocurre día tras día con más estruendo. Y a propósito, por favor arreglen la ruta número 3, la que va de mi querida Caleta Olivia en el norte de Santa Cruz hacia el norte de mi país, porque un día me gustaría volver a ir a Córdoba y a Chile en el auto, y se hundió toda una ruta por falta de obra pública. La misma obra pública o los mismos fondos públicos para construir rutas que nos robaron a todos los argentinos durante casi prácticamente 70 u 80 años. Nos han robado y no han hecho nada. Ni los de izquierda, ni las dictaduras militares, ni los progresistas, ni los ladriprogresistas, ni los peronistas, ni los radicales, ni los de Juntos por el Cambio, ni el macrismo, ni Bullrich, ni Massa. Pero hoy, el león de la tribu de Judá, mi Señor Jesucristo, ha levantado a otro león, si bien es un pequeño león, y me refiero a Javier Milei. Y otro león de acá, de Caleta Olivia, también lo va a acompañar. Así que viva la libertad y viva Cristo Rey, como siempre digo, que es la fuente de toda razón, sabiduría y justicia. Los amo, hermanos, y gracias por acompañarme hasta acá.